El 7 de noviembre de 1966, el Che llegó a Ñacaguazú. El 7 de noviembre de 1966, el Che llegó a Ñacaguazú, en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, donde estableció su primer campamento guerrillero, sembrando semillas en nuestros pueblos de América. Hemos venido aquí a ver en el lugar donde vivíamos con nuestros padres, donde nació Mario. Aquí estudió la primaria hasta el 3er año. La esquina de aquí era de las casas donde teníamos, porque más allá estaban los silos donde se guardaba el arroz, maíz que traían y cosechaban. Después, más allá, estaba el trapiche, donde se molía la caña. Y en esa parte de allá era donde estaban los instrumentos donde se fabricaba el alcohol. En una esquina, a un lado de la casa, estaba la pulpería donde se abastecía toda la gente del campo, venía de más allá de los Chacos. Eran más o menos unos 80 trabajadores los que dependían de papá. Y aquí en esta plazuela, él fue, no sé cuántos años que vivió, fue alcalde. Éramos 6 hermanos y 2 hermanos de crianza, eran 8 en total. Nuestros padres resolvió vender aquí donde él hizo todo su trabajo. Mi padre estuvo en la guerra del Chaco, fue herido, pero nunca cayó prisionero. Yo fui ministro de Defensa durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo. En su niñez mi hermano Mario pasó una vida tranquila, un poco bohemio era, le gustaba escribir, tiene algunos versos. Ganó un concurso literario porque hizo una poesía para el Día de la Madre, para mami. En el poema a su madre expresa: Madre tan querida, veo tu hermosa cabellera encanecida. Escribía artículos también, le decíamos Mayeco. En todos lados donde él estaba, lo nombraban dirigente estudiantil. Hizo viajes al Brasil, hizo viajes a Tarija, estudió Derecho, 2 años tuvo de Derecho y entró a trabajar en la Caja Nacional de Seguro Social. Pedía libros, los leía un poquito, buscaba notas y hacía los discursos, pero de memoria, de memoria. Se inscribió en el Partido Comunista. Era muy alegre, le gustaba ir a la fiesta.
todo lo contrario de mi hermano Elías. Estudiamos juntos en el mismo grado, entonces salíamos a compartir con los compañeros, a las reuniones, en las fiestas, en los carnavales, nos juntábamos. Un hombre sensible, un hombre bueno, ayudaba a todos los que necesitaba. Le gustaba la poesía, le gustaban las canciones románticas, los boleros, los vals, los tangos, todas esas cosas, ¿no? Tenía un carisma que las chicas, las muchachas, todas querían ser enamoradas de él. Entonces él tenía 2 hasta 3 enamoradas al mismo tiempo, ¿no? Porque todas lo apreciaban, lo querían. Aquí se casó, tuvo 2 hijos, 2 niños, un hombre y una mujer. Y era muy cariñoso con sus hijos, responsable. Si no estaba la mamá, él los bañaba y los cuidaba y los alzaba y los cambiaba, ¿no? Era un excelente deportista, futbolista especialmente. También montaba bien a caballo. Íbamos nosotros el día sábado en la tarde, encerramos unas 50 vacas. Vino a estudiar La Paz, tuvo 1 año, después entró en actividades políticas y posteriormente se fue a Cuba y estudió medicina. Era una cosa pero asombrosa cómo alababa en la Cuba, cómo lo alababa a Fidel y al Che. Y de allá esas cartas que nos escribía, era de felicidad, que decía que era su segundo país donde él había vivido. Le escribió a su padre: es un verdadero orgullo y honor el que sentimos al pertenecer a las milicias revolucionarias de Cuba. Y él se calzó con Esperanza y tuvo estos otros 2 pequeños, Vladimir e Iván, ¿no? Esperanza también fue una buena esposa. Mi padre era ministro de Trabajo y estaba activamente trabajando con el movimiento nacionalista revolucionario que en esa época era activo. Yo tuve la oportunidad de trasladarme a Cuba a estudiar y el siguiente año pues ya me había casado con Mario Gutiérrez Ardaya. También participamos en la crisis de octubre y salí médico en Cuba. Trinidad, Trinidad, ven y sobre hermosa capital, donde tus mujeres son hermosas. Llega un día de sorpresa, el pueblo entero de Trinidad que se asombró de ver lo que venía después de que hacían más de 6 años que se había ido a estudiar a Cuba. Cuando llegó, era la gente en la casa, parecía una reunión, parecía una asamblea. Los amigos de él, los vecinos, ¿no? Las compañeras estaban ahí preguntando una cosa y otra, ¿no? Pero él era un hombre amable, un hombre sencillo, y así en su sencillez era un hombre grande. Y de ahí se fue, se despidió, fuimos a despedirlo y todo. Y de ahí no lo volvimos a ver nunca más.
que papá desde entonces que vino, tengo un presentimiento que mi hijo no ha venido a irse a estudiar. Y día y noche era con la radio escuchando noticias informativas. Y dice una noticia de último momento. La guerrilla del Che ha tenido el golpe más duro que le han podido dar. Han muerto tres de la vanguardia. Un médico boliviano llamado Julio Coco Peredo y un cubano Miguel. Mami pegó el grito, papá, ese es mi hijo, dijo, ese es mi hijo. Pero no dice mami, le digo el nombre, Julio. Nadie lo conocía por Julio, era Mario Malleco. Malleco todos le decían, todos era por Malleco. Murió en las guerrillas conservando sus ideales y sus aspiraciones. Que él decía de que iba a salvar a su patria, a Bolivia y a toda Latinoamérica también. Fue un dolor tan grande, una pérdida tan grande para la familia, para el departamento, yo creo que para Bolivia entera. En su valoración de mi padre, dice, fue uno de los hombres ejemplo de la guerrilla. Y brilla por su calor, por su entusiasmo, y siempre está dispuesto a buscar mis medicinas. Es lo que puedo recordar ahora de él, de lo que está escrito en ese texto de valoración. Ese ejemplo inclaudicable, que nunca defraudó, nunca falló, que siempre se mantuvo incólume a sus ideales, cuáles eran los de la libertad, los de la independencia, que hoy enarbola Cuba y que los países del sur pretendemos seguir. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. Guazú, en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, donde estableció su primer campamento guerrillero, sembrando semillas en nuestros pueblos de América. Hemos venido aquí a ver en el lugar donde vivíamos con nuestros padres, donde nació Mario. Aquí estudió la primaria hasta el 3er año.
esquina de aquí, era de las casas donde teníamos, porque más allá estaban los silos donde se guardaba el arroz, maíz que traían y cosechaban. Después más allá estaba el trapiche, donde se molía la caña. Y en esa parte de allá era donde estaban los instrumentos donde se fabricaba el alcohol. En una esquina, a un lado de la casa, estaba la pulpería donde se abastecía toda la gente del campo, venía de más allá de los Chacos. Eran más o menos unos 80 trabajadores los que dependían de papá. Y aquí en esta plazuela, él fue, no sé cuántos años que vivió, fue alcalde. Éramos 6 hermanos y 2 hermanos de crianza, eran 8 en total. Nuestros padres resolvió vender aquí donde él hizo todo su trabajo. Mi padre estuvo en la guerra del Chaco, fue herido, pero nunca cayó prisionero. Fui ministro de Defensa durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo. En su niñez, mi hermano Mario pasó una vida tranquila, un poco bohemio era, le gustaba escribir, tiene algunos versos. Ganó un concurso literario porque hizo una poesía para el Día de la Madre, para mami. En el poema a su madre expresa: Madre tan querida, veo tu hermosa cabellera encanecida. Escribí artículos también. Le decíamos Mayeco. En todos lados donde él estaba, lo nombraban dirigente estudiantil. Hizo viajes al Brasil, hizo viajes a Tarija. Estudió Derecho. 2 años tuvo de Derecho. Y entró a trabajar en la Caja Nacional de Seguro Social. Pedía libros, los leía un poquito, buscaba notas y hacía los discursos, pero de memoria, de memoria. Se inscribió en el Partido Comunista. Era muy alegre, le gustaba ir a la fiesta. Todo lo contrario de mi hermano Elías. Estudiamos juntos en el mismo grado, entonces salíamos a compartir con los compañeros a las reuniones, en las fiestas, en los carnavales, nos juntábamos. Un hombre sensible, un hombre bueno, ayudaba a todos los que necesitaba. Le gustaba la poesía, le gustaban las canciones románticas, los boleros, los vals, los tangos, todas esas cosas, ¿no? Tenía un carisma que las chicas, las muchachas, todas querían ser enamoradas de él. Entonces él tenía 2 hasta 3 enamoradas al mismo tiempo, ¿no? Porque todas lo apreciaban, lo querían. Aquí se casó, tuvo 2 hijos, 2 niños, un hombre y una mujer. Y era muy cariñoso con sus hijos, responsable. Si no estaba la mamá, él los bañaba y los cuidaba y los alzaba y los cambiaba, ¿no? Era un excelente deportista, futbolista especialmente. También montaba bien a caballo. Íbamos nosotros el día sábado en la tarde, encerramos unas 50 vacas. Vino a estudiar La Paz, tuvo 1 año, después entró en actividades políticas y posteriormente se fue a Cuba y estudió medicina. Era una cosa pero asombrosa cómo alababa en la Cuba.
como lo alababa a Fidel y al Che. Y de allá esas cartas que nos escribía, era de felicidad, que decía que era su segundo país donde él había vivido. Le escribió a su padre: es un verdadero orgullo y honor el que sentimos al pertenecer a las milicias revolucionarias de Cuba. Y él se calzó con Esperanza y tuvo estos otros dos pequeños, Vladimir e Iván, ¿no? Esperanza también fue una buena esposa. Mi padre era ministro de Trabajo y estaba activamente trabajando con el movimiento nacionalista revolucionario, que en esa época era activo. Yo tuve la oportunidad de trasladarme a Cuba a estudiar, y el siguiente año pues ya me había casado con Mario Gutiérrez Ardaya. También participamos en la crisis de octubre y salí médico en Cuba. Trinidad, 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 ven y son hermosa capital, donde tus mujeres son hermosas. Llega un día de sorpresa, el pueblo entero de Trinidad, que se asombró de ver lo que venía después de que hacían más de 6 años que se había ido a estudiar a Cuba. Cuando llegó, era la gente en la casa, parecía una reunión, parecía una asamblea. Los amigos de él, los vecinos, ¿no? Las compañeras, estaban ahí preguntando una cosa y otra, ¿no? Pero él era un hombre amable, un hombre sencillo, y así en su sencillez era un hombre grande. Y de ahí se fue, se despidió, fuimos a despedirlo y todo. Y de ahí no lo volvimos a ver nunca más. Que papá desde entonces que vino, tengo un presentimiento que mi hijo no ha venido a irse a estudiar. Y día y noche era con la radio escuchando noticias informativas. Y dice una noticia de último momento: la guerrilla del Che ha tenido el golpe más duro que le han podido dar. Han muerto 3 de la vanguardia. Un médico boliviano llamado Julio Coco Peredo y un cubano Miguel. Mami pegó el grito: papá, ese es mi hijo, dijo, ese es mi hijo. Pero no dice mami, le digo el nombre, Julio. Nadie lo conocía por Julio, era Mario Malleco. Malleco, todos le decían, todos era por Malleco. Murió en las guerrillas conservando sus ideales y sus aspiraciones. Que él decía de que iba a salvar a su patria, a Bolivia y a toda Latinoamérica también. Fue un dolor tan grande, una pérdida tan grande para la familia, para el departamento, yo creo que para Bolivia entera. En su valoración de mi padre, dice, fue uno de los hombres ejemplo de la guerrilla. Y brilla por su calor, por su entusiasmo, y siempre está dispuesto a buscar mis medicinas. Es lo que puedo recordar ahora de él, de lo que está escrito en ese texto de valoración. Ese ejemplo inclaudicable, que nunca defraudó, nunca falló, que siempre se mantuvo incólume a sus ideales, cuáles eran
los de la libertad, los de la independencia que hoy enarbola Cuba y que los países del sur pretendemos seguir.